Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta pequeña clase virtual estaremos hablando sobre el calendario nacional de vacunación. Eh, es necesario aclarar también que el calendario nacional argentino es uno de los mejores calendarios del mundo. Inclusive la Organización Mundial de la Salud recomienda que otros países tomen como guía nuestro calendario. Es un calendario dinámico, adaptado a las necesidades de la población, abarca a todas las edades y está preparado de acuerdo a los cambios epidemiológicos que ocurren en la región, ¿sí? También la importancia de cumplir con las vacunas que son gratuitas, ya que el no cumplimiento o la no vacunación permite y da lugar a la reaparición de enfermedades que ya estaban controladas con la vacuna, ¿sí? Esta clase pertenece a la unidad número 2, la enfermera en el primer nivel de atención de niños y adolescentes. Antes de comenzar a hablar sobre la inmunización, las enfermedades que produce o para las que están em, cada una de las vacunas, es importante aclarar algunos conceptos que nos va a servir para entender un poco lo que son las vacunas y cada una de estas enfermedades. Inmunidad es un conjunto de mecanismos que un niño posee para enfrentarse a la invasión de cualquier cuerpo extraño. Inmunización es una acción de conferir inmunidad mediante la administración de antígenos o mediante la administración de anticuerpos específicos que esta inmunización puede ser activa y pasiva. El antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmune. Anticuerpos son sustancias de naturaleza proteica propias del organismo, son producidas por las células plasmáticas del sistema inmunitario ante el estímulo que provoca el antígeno. Tienen la función de reconocer al antígeno y de combatir, ¿sí? este al bloquear su acción. Vacunar es la acción de administrar una vacuna. Inmunizar es conferir protección ante determinadas enfermedades mediante la administración de antígenos o anticuerpos específicos. La inmunidad se divide en, o puede ser, la inmunidad adaptativa y la innata. La innata es propia del organismo y la adaptativa se divide en natural y artificial. La natural es pasiva y activa. Pasiva es la que transmite la madre al niño mediante la leche materna, por ejemplo, y la activa es la infección, por ejemplo, la que nos produce ciertas enfermedades. Artificial, pasiva, las transferencias de anticuerpos y activa mediante la inmunización. La vacuna es una suspensión de microorganismos, estos microorganismos pueden ser vivos, atenuados, inactivados o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, que al ser administrados producen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Son antígenos artificiales elaborados a partir de un agente infeccioso o sus toxinas. Entonces, en resumen, nosotros al administrar una vacuna estamos introduciendo un antígeno al organismo. Este antígeno produce anticuerpos que nos protege contra ciertas enfermedades a las que está destinada la vacuna. Los objetivos principales de esto, de la vacuna, es mejorar los niveles de salud del niño, de la infancia y de los adolescentes, y de toda la comunidad en realidad, como disminuyendo así los niveles de mortalidad y morbilidad, ¿sí? Controlar la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación, proteger a los individuos y bloquear la transmisión. La vacuna está compuesta por 4 elementos fundamentales. El primero es el elemento activo, que es el responsable de la respuesta inmune o de la protección. El segundo elemento es el líquido de suspensión, ¿sí?
que hace posible su administración. El tercer elemento es una sustancia eh, que preserva y conserva la vacuna, ¿sí? Y también permite evita la contaminación de otros microorganismos durante el almacenamiento y transporte. Y por último, sustancias adyuvantes que aumentan la respuesta del individuo al componente activo de la vacuna. La clasificación de la vacuna tiene una clasificación de acuerdo a varios criterios. Puede ser del tipo de antígeno o componente activo. Estas pueden ser bacterianas o virales, según su composición, o sea, monovalentes, bivalentes, trivalentes, tetravalentes, polivalentes, y según el método de fabricación u obtención. Estas pueden ser completas, vivas, atenuadas, muertas o inactivadas, y subunidades como ingeniería genéticas o recombinantes, conjugadas o polisacáridas, toxinas inactivadas, sueros o toxoides. Acá tenemos a continuación el calendario nacional de vacunación que vamos a tener que saber de memoria. Ven en el margen izquierdo la edad de los niños a los que se aplica y en la parte superior el tipo de vacuna que se administra, ¿sí? Vamos a empezar a hablar con una de las primeras vacunas que se realiza en el recién nacido, la BCG. Esta es una enfermedad producida por el bacilo de Koch, la forma más común de tuberculosis pulmonar, pero también existen tuberculosis extrapulmonares como por ejemplo la osteomielitis, ¿sí? Se transmite, o el contagio más común es por inhalación del bacilo, que una persona enferma transmite a través de la tos o estornudos. Es una vacuna que luego de su aplicación queda un pequeño nódulo elevado en la piel o una cicatriz. Suele quedarse una cicatriz en la piel, ¿sí? Es un tipo de vacuna bacteriana viva atenuada, se administra intradérmica en el deltoides derecho, está aprobado y se aceptó internacionalmente que se realiza en el deltoides derecho para distinguir la cicatriz de la que produce la vacuna de la viruela, así que se aplica en el brazo izquierdo. Tenemos la dosificación, dijimos que se administran recién nacidos, única dosis, antes del egreso del establecimiento de salud. Los efectos post-vacunales locales, abscesos subcutáneos, ulceración prolongada. Esta vacuna se debe proteger de la luz. La vacuna contra la hepatitis B. La hepatitis es un virus que produce, en resumen, una inflamación en el hígado, afecta al hígado principalmente, se transmite por contacto con sangre contaminada, contacto sexual, madre con infección al hijo, o sea, una infección, una transmisión vertical, entre otras formas más de contagio, ¿sí? Eh, Se previene claramente con la vacunación mediante una única dosis que se administra en las primeras 12 horas de vida, ¿sí? Y a partir del 2012 se aprobó y es obligatorio para todas las personas de cualquier edad, ¿sí? Es una vacuna elaborada por ingeniería genética utilizando la técnica de ADN recombinante. Se administra intramuscular en menores de 12 meses en el tercio medio de la cara anterior del muslo, en adolescentes y adultos en el músculo deltoides. La dosificación es 0,5 mililitros. También es obligatoria para los trabajadores de la salud por la Ley Nacional número 24.151 que rige desde hace varios años, desde 1992. La recomendación de esta vacuna tenemos a continuación, y los efectos postvacunales locales son transitorios, tenemos un muy bajo porcentaje, y en adultos es un poquito más elevado, que es el dolor, la eritema, la induración. En los generales, cefalea, irritabilidad, fiebre, fatiga, es un poco porcentaje, pero son los efectos más comunes. Neumococo conjugada. El neumococo, esta enfermedad que produce neumococo
Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Que es un diplococo gram positivo, alfa hemolítico catalasa negativo, ¿sí? Hay más de 90, perdón, serotipos que causan meningitis bacteriana. Se administra a los 2, 4 y 12 meses. Intramuscular, se aplica en el vasto lateral externo, en menores de 12 meses y en mayores en el músculo deltoides. La dosis es 0,5 mililitros. Se comercializan dos tipos de vacuna polisacaria neumocóxica 13 valente y vacunas conjugadas. Pueden ser la decavalente 10 y la vacuna conjugada neumocóxica 13 valente. La 23 valente, la vacuna polisacárida neumocóxica 23 valente, están disponibles en la Neumo 23 y la Neumovax, ¿sí? La Neumovax tiene la particularidad de que no se debe administrar en conjunto con la vacuna del herpes zóster, ya que disminuye su inmunogenicidad, ¿sí? Desde el 2009 se dispone de dos vacunas conjugadas, la conjugada neumocóxica 10 valente y la 13 valente. La 10 valente conocida con su nombre comercial y la 13 valente conocida con el nombre de Prevenar. Esta vacuna se debe conservar de 2 a 8 grados, no se debe congelar ni exponer a la luz. Dependiendo de... no se, se puede administrar con otras vacunas, ¿sí? Los efectos postvacunales, eritema, induración, son leves y se resuelven en menos de 48 horas, fiebre y no se informaron otras reacciones a la misma. Seguidamente tenemos la vacuna contra el meningococo o Neisseria meningitidis, que es un diplococo gram negativo, causa meningitis y sepsis, tiene la gran particularidad de dejar como secuelas la sordera, trastornos neurológicos y circulatorios, muy común. El reservorio es el hombre y se transmite por gotas respiratorias. Existen 12 serotipos, pero según la Sociedad Argentina de Pediatría, 6 son los que mayormente afectan, ¿sí? A menores de 1 año. Hay varios tipos de esta vacuna. Se administra una dosis de 0,5 a los 3, a los 5 y a los 15 meses, y en adolescentes única dosis a los 11 años. Tenemos la vacuna polisacárida conjugada, la vacuna polisacárida meningocóxica, serogrupos AC y W, que es conjugada a la proteína de Corynebacterium diphtheriae, la Membeo, conocida con su nombre Membeo comercial, fue aprobada en octubre del 2013, viene en polvo liofilizado y una vez que se prepara, una vez que se reconstituye, se usa, ¿sí? La dosis de 0,5. Después tenemos otras vacunas que no están aprobadas por la ANMAT en la Argentina. La ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnologías Médicas, ¿sí? Esta organización protege a la población y garantiza la utilización o no de ciertos productos. No aprobó la vacuna polisacárida meningocóxica tetravalente. Esta es conjugada con toxoide tetánico. Y tampoco aprobó la vacuna conocida como Trumemba, ¿sí? No está aprobada por la ANMAT. Entonces, la Membeo sí, y la vacuna, tenemos la vacuna polisacárida meningocóxica tetravalente, serogrupo AC y W conjugada con toxoide difterico, Menactra, es el nombre comercial, que está aprobado por la ANMAT en el 2002, se aprobó. La vacuna contra la Neisseria meningitidis, grupo B recombinante. Cada una de estas vacunas es para un cierto grupo, sí, la Vexero, que es aprobada por la ANMAT en el 2015, se administran mayores de 2 meses de edad. Vienen jeringas precargadas,
con 5 componentes para 5 subgrupos de esta enfermedad, ¿sí? Esta vacuna, dependiendo de la edad del niño, eh, tiene su esquema de vacunación. No está en el calendario de vacunación, por lo tanto no es gratis, pero se puede realizar de acuerdo a una indicación médica. Esta vacuna se incorpora, la meningocócica se incorpora al calendario de vacunación en el 2015, ¿sí? Como dijimos, a los 3, a los 5 y a los 15 meses, y a los 11 años, única dosis en niños nacidos en el 2006. Seguidamente estamos hablando de la vacuna quíntuple pentavalente. Esta vacuna cubre o protege contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, Haemophilus influenzae. La difteria, que es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria, ¿sí? Se transmite de persona a persona por el medio respiratorio, o sea, al toser, al hablar o estornudar. Protege contra el tétano, sí, que es una enfermedad grave también causada por una bacteria que ingresa al organismo por heridas contaminadas, cortes con elementos oxidados. No se contagia de persona a persona, tiene un tiempo de incubación de 7 a 14 días, con deterioro muscular, o sea, espasmos musculares, eh, disfunción o alteración de la función respiratoria, deterioro de la función cerebral. Son los, eh, los problemas más activos, sí, de esta enfermedad. La pertusis, o también conocida como tos, tos convulsa o coqueluche, esta es una infección por Bordetella pertussis que genera elementos biológicos activos como toxinas pertussis, hemaglutinina filamentosa, aglutinógenos, toxinas traqueal, que estas son las responsables de las características clínicas de la enfermedad, ¿sí? Tiene un tiempo de incubación de 7 a 10 días y el curso clínico de esta enfermedad se divide en 3 estadios. De 1 a 2 semanas es una fase catarral, donde hay tos inespecífica, fiebre mínima. De las siguientes semanas hasta las 6 semanas es una fase paroxística, donde eh, abarca una tos paroxística, un estridor inspiratorio, vómitos, y a partir de esa semana, hasta meses puede durar, es una fase convalescencia, ¿sí? Donde los síntomas van disminuyendo esporádicamente. Es una enfermedad mediada por toxinas, ¿sí? Esta bacteria se adhiere a las células epiteliales, producen toxinas que paralizan e inflaman el tracto respiratorio, lo que impide que los niños eliminen las secreciones, ¿sí? Esta, esta enfermedad se encuentra en 2 vacunas, las de células enteras basadas en células muertas de Bordetella pertussis y en acelulares basadas en antígenos de Bordetella pertussis altamente purificadas. Después también protege contra Haemophilus influenzae, ¿sí? Tipo B, que es una bacteria que se propaga por la tos, el estornudo y causa otitis, neumonía, meningitis y otras. Es lo más común. Y finalmente, hepatitis B, que ya prácticamente hemos hablado de la hepatitis, que es un virus que afecta el hígado, inflamación y otras cosas, ¿sí? Es una vacuna combinada, ya que contiene varias vacunas en la misma solución. Se administra intramuscular, se aplica en el tercio medio de la región anterolateral externa del muslo en los niños a partir de los 2 meses de edad, y músculo deltoides en mayores de 12 meses. Eh, la edad de administración es 2 meses, 4 meses. Se recomienda que esta vacuna no se administre a los mayores de 7 años, ¿sí? Porque podrían producirse reacciones adversas al componente pertussis. El intervalo entre las dosis son de 4 a 8 semanas.
También se administra eh, otros tipos de que contiene la pertusis. Vamos a hablar exclusivamente de la pertusis, que es importante mencionar. ¿Por qué no se administra? Porque a partir se administran las embarazadas con la triple viral o el triple acelular, eh, que tiene contraindicado, o sea, a partir de los 7 años está contraindicado esta vacuna que tiene pertusis y debe realizarse las vacunas que son para adultos, la DTP A minúscula. Esa es la diferencia de la de niños y la de adultos, más que nada en forma de aclaración, ¿sí? Que tiene, ya vamos a hablar sobre esta vacuna, pero es que tiene menos composición, ¿sí? Menos componentes de la vacuna. Eh, Efectos post-vacunales son muy poco frecuentes. Tenemos locales en el sitio de inyección, dolor, eritema, induración. Efectos generales, fiebre, irritabilidad, que suelen desaparecer en 48 horas, ¿sí? Y como todas las vacunas, que no vamos a nombrar todas, pero sí tienen que saber que los efectos pueden ser reacciones anafilácticas, o sea, reacciones alérgicas a algún componente de la vacuna, ¿sí? La poliomielitis. ¿Sí? Esta vacuna o este microorganismo se transmite principalmente por el consumo de sustancias contaminadas con el virus que se encuentra en la materia fecal, ¿sí? Y por contacto directo con personas que pueden contener la enfermedad. Es un virus que afecta particularmente el sistema nervioso central, ¿sí? Causa parálisis musculares, incluso de los músculos respiratorios. Actualmente, en forma secuencial, la vacuna SAL, IPV y Sabin OPV. Eh, Se administra la primera dosis, se realiza a los 2 meses de vida con la SAL, a los 4 meses de nuevo con la vacuna SAL, la tercera dosis a los 6 meses de vida con la Sabin y un primer refuerzo 15 y 18 meses de vida con la Sabin y el segundo refuerzo a los 5 y 6 años con la Sabin también, ¿sí? Al ingreso escolar. Es una vacuna viral, inactivada, o sea, muertas, eh, a partir de abril del 2016, las vacunas bivalentes 1 y 3, sal polio inyectable, inactivada, aparece esta enfermedad. Es necesario aclarar que es a fines de 1800, es un virus, enterovirus de la familia Picornaviridae. Existen 3 antígenos que producen la parálisis de la que comentábamos: Brunilde, Lansing y León, ¿sí? Eh, es la transmisión o la forma de contagio fecal-oral o puede ser oral-oral y se manifiesta de 7 a 10 días. En Argentina, más exactamente en América Latina, se declaró libre de polio en 1994, ¿sí? El último caso fue en 1991, declarado en Perú. Y en Argentina se elimina en 1984, se declara libre de polio de acuerdo o gracias a la vacuna Sabin. Se administra eh, intramuscular y vía oral, como hemos mencionado, ¿sí? La oral se comenzó a usar a partir de abril del 2016. Una vez que se abre el vial, se puede usar en 28 días, ¿sí? Eh, y siempre y cuando se guarde de 2 a 8 grados. En caso de que el niño vomitara
o regurgitara, se debe repetir la dosis. Entonces tenemos ahí el calendario: 2, 4 intramuscular, 6, 15, 18 y 5 y 6 años, vía oral en gotas. Acá tenemos algunos efectos de esta enfermedad, ¿sí? Dijimos que afecta al sistema nervioso, especialmente en niños de entre 5 y 10 años. La mayoría de la polio son asintomáticas y causan parálisis en cuestión de horas. A continuación hablamos de la vacuna contra el rotavirus. Sí, el rotavirus es un virus que produce una infección intestinal o gastroenteritis. La complicación más frecuente es la deshidratación, ¿sí? Esta puede generar la necesidad de hospitalización e incluso la muerte. Es un virus altamente contagioso, por lo que cualquier niño puede enfermarse, independientemente de su condición socioeconómica. El rotavirus puede vivir durante varias horas en las manos y también por las superficies sólidas como mesadas, utensilios, pasamanos y demás. ¿Cómo es la vía de administración? Vía oral, es una vacuna viva atenuada humana, y hay una humana y bovina, ¿sí? La dosificación, bien monodosis, 1,5 mililitros. La edad en la que se administra, 2 meses, 4 meses. En esta, la diferencia con la vacuna anterior es que en caso de que el niño escupiera o vomitara, no es necesario repetir la dosis. Eso es muy importante aclarar. Esta vacuna es de la familia, este virus de la familia Reoviridae, ¿sí? Eh, como mencionamos, como mencionamos a continuación, la transmisión fecal oral. Existen varias cepas, varios genotipos que circulan con frecuencia, ¿sí? Existen 2 vacunas licenciadas en Argentina: la Rotarix, que es una vacuna monovalente del virus humano, y la pentavalente, que es reasociada con virus humano y bovino, ¿sí? Rotatex. Se debe mantener de 2 a 8 grados y se debe proteger de la luz. Se incorpora al calendario argentino en el 2015, y el efecto adverso mayor es la invaginación. No se debe administrar en caso que tenga fiebre aguda, diarrea o invaginación, ¿sí? Se puede vacunar concomitante con otras vacunas. A continuación vamos a hablar de la gripe. La vacuna antigripal, acá vemos las marcas comerciales: la Rotatec y la Rotarix, que dijimos. Se administra la monovalente 2 y 4 meses, y la Rotatec, la pentavalente, 2, 4 y 6 meses. O sea, son 3 dosis. La antigripal. La vacuna antigripal previene contra, esta vacuna incluye 3 cepas, ¿sí? Influenza A, H3N2, influenza B, que es una gripe estacional, y la cepa A, H1N1, ¿sí? Por lo que se denominan vacunas trivalentes. Para conocer un poquito sobre la enfermedad, la gripe es una enfermedad viral, respiratoria muy contagiosa. El virus se transmite de una persona a otra, fundamentalmente por gotitas provenientes de las vías respiratorias, ¿sí? Que una persona enferma, mediante la tos o estornudos, o simplemente con el habla, puede contagiar, ¿sí? La vía es una vacuna viral viva atenuada. Vienen varias presentaciones, sobre todo en jeringas prellenadas. Se administra intramuscular o subcutáneo profunda en lactantes menores de 12 meses y en región anterolateral del muslo en mayores. La dosis es a partir de los 6 a 24 meses. Se administra 2 dosis, un intervalo de 4 a 8 semanas de diferencia, ¿sí? Son las dosis de 0,25 mililitros.
En los niños de 25 a 35 meses son 2 dosis, intervalo de 4 semanas a 8, de 0,25 mililitros también. Los que hubieran recibido 2 dosis de vacuna antigripal anteriormente deberán recibir solamente una dosis, ¿sí? En los niños mayores de 36 meses, mayores de 36 meses, la dosis aumenta a 0,5 mililitros, ¿sí? Y recuerden, si ya recibió en algún otro momento la dosis doble, ¿sí? Deberán ser solamente una dosis de la vacuna, ¿sí? Eh, Hay varios tipos de esta vacuna en el mundo. Tenemos, para nombrar y conocer, es necesario que conozcamos las vacunas trivalentes, la vacuna, esta la que contamos nosotros a continuación. Tenemos la vacuna trivalente adyuvantada, las vacunas cuadrivalentes, que incluyen varias cepas y cepas de linaje también, ¿sí? Las vacunas monovalentes para epidemias específicas, H5N1, los virus, las vacunas de virus vivos intranasales. Es muy necesario que conozcamos que existe una vacuna intranasal, ¿sí? No se, Esta vacuna no se administra en menores de 2 años, ¿sí? Y en Argentina no está aprobada, pero sí en otros países como Gran Bretaña y Canadá. Esta vacuna no se debe exponer a la luz del sol, se debe mantener de 2 a 8 grados, permanece activa durante 17 meses desde la expedición del fabricante, ¿sí? No se congela, los frascos multidosis se desecha cada 6 horas de su apertura, en estos casos en que se realiza una vacunación comunitaria, digamos, que se llevan frascos multidosis. Se debe administrar a temperatura ambiente y se debe agitar antes de hacerla. Tiene una seroprotección de entre las 2 a 3 semanas de administradas. Las dosis de las edades, como ya hemos nombrado, de 2 a 64 años, que tengan factores de riesgo, también se realizan la vacunación. Personas de 65 años y mayores, se realiza una dosis anual. En los embarazados también, el personal de salud. Recuerden que estas vacunas cada año es diferente, son cepas diferentes, se van fabricando y para cada año se fabrica una nueva vacuna con cepas diferentes, ¿sí? Puede administrarse con otras vacunas y los efectos adversos, cefalea, sudoración, mialgias, artralgias, fiebre, malestar general, escalofríos, fatigas, y como reacciones locales, enrojecimiento, tumefacción, dolor, induración. Todas estas reacciones desaparecen al poco tiempo. En contraindicaciones absolutas, hipersensibilidad, algunos de los componentes, así, ahí tenemos los componentes que está fabricada esta vacuna, o si alguna vez se vacunó y le dio alguna reacción alérgica, es un caso de contraindicación, ¿sí? También hay estudios que recomiendan en las personas que tuvieron antecedentes de síndrome de Guillain-Barré, ocurrió dentro de las 6 semanas de haber recibido la dosis antigripal, siempre y cuando se descarte otras causas, ¿sí? Otras causas eh, de esta enfermedad, ¿sí? Que sea relacionada generalmente por la vacuna antigripal. A continuación, hablamos de la vacuna hepatitis A. Ya hablamos qué es la enfermedad de hepatitis, así que vamos a decir que esta es un tipo de viral muerta o inactivada, se administra intramuscular, la dosificación es 0,5 mililitros, una única dosis a los 12 meses de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, el PRONASEI del Ministerio de Salud recomienda la vacunación contra este virus, un esquema de 2 dosis en personas que tengan sexos mixtos con hombres, en personas con desorden de la coagulación, enfermedades crónicas hepáticas,
en personas que trabajan en laboratorios donde se trabaja con este virus, eh, donde en personal de jardines maternales que asiste a niños menores de 1 año de vida, viajeros de alta, zonas o mediana endemia. Efectos adversos. Por tratarse de una vacuna viral inactivada, o sea, muerta, tienen escasos efectos adversos. Por lo general son leves y de corta duración. Dolor en el sitio de inyección y en los adultos en duración, en el 50% de los casos. Generales son cefaleas, malestar general, sobre todo en adultos, ¿sí? Náuseas, vómitos y mareos. Contraindicado, alergia a algunos de los componentes de la vacuna. Ahora pasamos a hablar doble viral y triple viral. Em, la prevención, la doble viral previene contra el sarampión y rubiola. Tipo de vacuna, viral viva atenuada. Vía de administración, dosis subcutáneo región anterolateral del muslo, en lactantes o niños que aún no deambulan, ¿sí? O en el deltoides, la administración es 0,5 mililitros. La triple viral cubre las mismas enfermedades, solo que se agrega la parotiditis. Se administra la triple viral a los 12 meses, de los 5 y 6 años al ingreso escolar, a los 11 años en adelante del puerperio y el personal de salud se debe iniciar o completar el esquema. En la doble viral se administra a partir de los 15 años en adultos, puerperio y personal de salud se debe iniciar o completar el esquema. Como efectos adversos de ambas vacunas tenemos dolor local, induración o edema o adenopatía, ¿sí? Alrededor del 5% de los vacunados desarrollan fiebre mayor a 39 grados centígrados, exantema, entre el 7 y 12 días después de la aplicación de la vacuna. Ahora hablamos de la vacuna o de la varicela, ¿sí? La varicela es una enfermedad infectocontagiosa provocada por el virus de la varicela zoster, ¿sí? Es una transmisión respiratoria más que nada. La vacuna viral atenuada es un compuesto con neomicina y gelatina. Esta vacuna se debe mantener de 2 a 8 grados. La vacuna se mantiene estable 2 años y se mantiene a esas temperaturas, ¿sí? Eh, Se administra subcutáneo en la región del brazo deltoides. La dosis 0,5, única dosis a los 15 meses de vida, ¿sí? En Argentina se incorpora en el 2005, en el 2015, perdón, ¿sí? En menores de 1 año que hayan tenido, es muy importante aclarar esto, que en menores de 1 año que hayan tenido esta enfermedad se vacuna igual, ¿sí? Ya que los anticuerpos que pasan por la leche materna de la madre al hijo pueden interferir en la respuesta inmune del niño y puede tener una respuesta incompleta, ¿sí? En mayores de 13 años se realizan 2 dosis con un intervalo de 4 a 8 semanas. En los niños que no recibieron, claro, y se debe realizar previamente un test serológico para probar la susceptibilidad si no padeció nunca de la enfermedad. Esta vacuna se debe administrar con otras vacunas, se puede administrar y junto o separado, o es preferible separarlo por 1 mes de la triple viral, ya que son los dos virus vivos atenuados ambas, ¿sí? Forma farmacéutica y conservación. Se presenta como vacuna liofilizada. La reconstitución de la vacuna se realiza mediante el agregado de 0,5 mililitros en agua destilada. Se debe proteger de la luz. Eh, como dijimos, dura varios años de estabilidad. El diluyente puede conservarse en un refrigerador o a temperatura ambiente. Y una vez que se reconstituye, se debe aplicar dentro de los 30 minutos. Acá tenemos los nombres comerciales de esta vacuna, ¿sí? Los efectos adversos contra la varicela tenemos, generalmente son leves y ocurren con una frecuencia general del 5 al 35%, ¿sí? Son inusuales en los huéspedes inmunocompetentes. Tenemos efectos locales, se ha observado eritema, tumefacción y dolor.
con un porcentaje muy bajo, ¿sí? Durante la primera semana de post-vacunación, ¿sí? Vesículas, o sea, erupción localizada. Y generales, hasta 45 días después, hasta 45 días, erupción con escasas lesiones, entre el 5 y 28 días siguientes de la vacunación. Después, este virus eh, solo es transmisible si la persona vacunada desarrollará el exantema, ¿sí? Ya que puede aislarse del líquido de las vesículas. Ahora hablamos de las vacunas doble bacteriana, triple bacteriana celular y acelular y la cuádruple. La doble bacteriana previene contra difteria más tétanos, la triple bacteriana, difteria, tétanos y pertusis, esa de la que le hablamos hoy, ¿sí? La pertusis o coqueluche, que está en la vacuna quíntuple o pentavalente. Este es una vacuna celular, ¿sí? Porque tiene la bacteria Bordetella pertussis entera pero inactivada. La diferencia con la triple bacteriana acelular es que contiene, ¿sí? Acelular es porque no contiene la bacteria Bordetella pertussis entera, ¿sí? Sino que tiene, pero en componentes menores, ¿sí? Por lo tanto, produce menos efectos adversos. Por ese motivo es que no se vacuna, la pentavalente no se realiza en mayores de 7 años, ¿sí? ¿Por qué? Por el componente de pertusis entero que tiene. De acuerdo a los niños que son mayores de 7 años, se realiza la triple bacteriana acelular, ¿sí? La triple bacteriana acelular está indicado en niños mayores, ya que tiene menor componente, o sea, puede provocar menos efectos adversos en los adultos, ¿sí? Ese es el motivo por el que hablamos hoy de la vacuna contra la tos convulsa. Por eso se realizan mayores que tienen una menor carga, es un elaborado con componentes menores. Entonces decimos que cubre difteria, tétanos y pertusis, y la cuádruple previene la difteria, tétanos, pertusis y Haemophilus influenzae. Son vacunas bacterianas combinadas, la vía de administración intramuscular, ¿sí? En la parte superior del brazo deltoide, 0,5 mililitros. La edad en la que se realiza la cuádruple a los 15 y 18 meses del primer refuerzo, la triple bacteriana acelular, edad a los 11 años, un refuerzo, a las embarazadas de la semana 20 de gestación y al personal de salud una dosis. La triple bacteriana celular, el segundo refuerzo a los 5 y 6 años, o sea, el ingreso escolar, la doble bacteriana en adultos y luego cada 10 años, un refuerzo. Bien abajo, en el margen eh, inferior, van a ver las marcas disponibles en Argentina. Vamos a hablar ahora de la vacuna contra el virus papiloma humano, ¿sí? Este virus previene contra el cáncer cérvico-uterino, verrugas anogenitales, cáncer anal, perianal, peniano, orofaringio, neoplasias intraepiteliales cervicales o adenocarcinomas, ¿sí? Tipo de vacuna es una vacuna viral elaborada por ingeniería genética, utilizada la técnica de ADN recombinante. Se administra intramuscular en el deltoides. La presentación viene en envases de monodosis de 0,5 mililitros. La dosificación, 2 dosis. La segunda dosis se aplicará a los 6 meses de la primera, ¿sí? Esta infección se transmite sexual, ¿sí? Vía sexual. Tenemos que mencionar también que
una infección vertical de mujeres a recién nacidos está demostrada. En hombres también incluye cáncer de ano, de pene. Está asociada a esta vacuna un tipo de cepa. Y esta enfermedad es la segunda causa de muertes en el mundo de mujeres, ¿sí? Es muy importante recomendar la vacunación por este motivo. Se conserva también de 2 a 8 grados centígrados, ¿sí? Existen varios tipos de vacuna, la bivalente, cuadrivalente y nonavalente. Esta nonavalente no está aprobada por la ANMAT, las otras dos anteriores sí. En Argentina en el 2015 se adopta 2 dosis con un intervalo de 6 meses, ¿sí? Eh, si se realiza antes de los 6, eh, de las 6 semanas, se debe administrar 3 dosis, ¿sí? Perdón, a partir de los 6 meses se debe administrar 3 dosis, ¿sí? 11 y 12 años antes de la actividad sexual. Entonces, se administra 2 dosis con un intervalo de 6 meses, como mencionamos. En caso de que se administre antes, se debe administrar una tercera dosis. ¿De acuerdo? En el 2017 se incorpora el calendario a varones nacidos en el 2006, ¿sí? Con 2 dosis también. Y esta vacuna se puede administrar con otras vacunas más. Por otra parte, si la vacuna se iniciara después de cumplidos los 14 años, deberán completar los esquemas de 3 dosis, ¿sí? Efectos adversos. Las reacciones adversas observadas con más frecuencia fueron en el sitio de inyección, de como era transitorias y de resolución espontánea, dolor intenso en el sitio de inyección, eritema y tumefacción, reacciones sistémicas, fiebre, más frecuentes, menos frecuentes cefalea, mareos, mialgias, artralgias y síntomas gastrointestinales. Esta vacuna, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda, a diferencia de lo que decimos acá, que después de los 14 años deberá completar esquema de 3 dosis, la Sociedad Argentina recomienda que se realice 3 dosis, digamos, ¿sí? En personas, como hemos dicho, eh, si se realizan antes de los 6 meses, ¿sí? Antes de los 6 meses se deben realizar 3 dosis y en personas que hayan cumplido los 14 años de edad. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla es un tipo, es una vacuna viral, viva atenuada, ¿sí? Tiene su cepa, sus 2 cepas, es obtenida de huevos embrionados de gallina. Esta vacuna se administra vía intramuscular o subcutánea en la región deltoidea, ¿sí? La edad, desde enero del 2014, se aplicó a los 18 meses la primera dosis, a los 11 años la, el refuerzo, ¿sí? Sobre todo en personas residentes en zonas de riesgo, ¿sí? Eh, o zonas cercanas a las zonas de riesgo. Único refuerzo a los 10 años de la primera dosis. O viajeros que ingresan o salen de zonas endémicas y epidémicas, es conveniente que se aplique antes de exponerse a la infección, ¿sí? Eh, la fiebre amarilla es una enfermedad viral, ¿sí? Que se transmite a través de la picadura de ciertos mosquitos o ciertas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte, sí. Tiene tratamiento, pero puede prevenirse mediante la vacunación. La transmisión solo se produce por la picadura de ciertas especies de mosquitos infectados. No se transmite a partir del contacto persona a persona o con objetos. Si bien cualquier persona puede contraer esta enfermedad, la fiebre amarilla, las personas de mayor edad y los niños tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad grave, ¿sí? Eh, en el calendario de vacunación expone o menciona a las personas que viven en zona de riesgo. Estas zonas son provincia de Misiones,
Formosa, algunos departamentos de Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy. Se realiza la dosis que ya hemos mencionado anterior. Efectos adversos leves a moderados, entre el 5 y el 10%, cefalea, fiebre, malestar general, reacción local en el sitio de inyección. Contraindicaciones, menores de 6 meses, individuos con patología de timo, miastenia gravis, hipersensibilidad a los huevos o proteínas de pollo, cualquier componente de la vacuna. Reacciones graves, hipersensibilidad, o sea, un shock anafiláctico, después de una dosis anterior de la vacuna en la fiebre amarilla. Observaciones: se debe proteger de la luz, no debe congelarse y una vez reconstituida permanece viable por 6 horas. A continuación hablamos de la fiebre hemorrágica argentina. La fiebre hemorrágica argentina eh, es una enfermedad infecciosa endémica en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, que puede afectar a los trabajadores rurales sobre todo, ¿sí? Porque se encuentra en esa zona. Le produce el virus Junín, que tiene su reservorio en roedores silvestres, sobre todo la especie Colomis masculinus. La vacuna que previene la fiebre hemorrágica se aplica a partir de los 15 años, una única dosis, en áreas endémicas de la enfermedad. Un virus vivo atenuado. La presentación viene en frasco liofilizado, contenido 10 dosis de vacuna, con una ampolla diluyente de 5,5 mililitros de agua estéril. Se administra vía preferentemente en el deltoides izquierdo, 0,5 mililitros. Efectos adversos locales: dolor, molestia en el sitio, picazón, eritema y leve induración. Generales: cefalea, decaimiento, fiebre, náuseas, vómito, dolor retrocular, mareos, lumbalgia, leucopenia leve, plaquetopenia leve, o sea, disminución de plaquetas, y microhematuria. Contraindicaciones: en el embarazo, lactancia, déficit inmunitario congénito o adquirido y enfermedades febriles agudas en curso. Se debe proteger de la luz, no se dispone de datos sobre la aplicación simultánea con otras vacunas, debe aplicarse en esquema exclusivo para ella, ¿sí? El intervalo mínimo con otras vacunas es de 4 semanas. Una vez recibida la vacuna, no puede donar sangre, ¿sí? Es recomendable no donar por un mes. No se debe pasar alcohol u otros desinfectantes como la mayoría, como todas las vacunas, digamos, el tapón de goma de los frascos de vacuna, ya que este procedimiento puede inactivar el virus de esta vacuna. Me voy a tomar el atrevimiento también de mencionar que existe una vacuna contra una enfermedad que es muy común acá nuestra región, que es el dengue, ¿sí? El dengue es una infección viral que lo transmite un vector. Existen varios serotipos. eh, no existe un tratamiento en sí viral hasta el momento, ¿sí? Eh, pero existe en Argentina la principal arbovirosis desde 1916 en Argentina. Existen varias vacunas en algunos países y otras en desarrollo, ¿sí? Podemos nombrar algunas: la tetravalente quimérica de Sanofi Pasteur, ¿sí? La vacuna tetravalente quimérica de Takeda, la Butantan, la vacuna Merck y entre otras. En otros países como Brasil sí se realiza esta vacuna contra el dengue. En Argentina se hizo una prueba, los organismos que deben regular y controlar la eficacia de la vacuna la hicieron, una prueba de un año, y tuvo efectos positivos muy bajos, ¿sí? Por ese motivo no se aprobó en nuestra región. Recomendaciones para la vacunación, para que la vacunación sea segura: leer atentamente los prospectos para conocer la vacuna a aplicar, reconstituir las vacunas con los diluyentes apropiados, ¿sí? y las cantidades indicadas, revisar la fecha de vencimiento y el lugar correcto de inyección y vía de administración de cada vacuna. También recuerden la verificación de la fecha de expedición
Algunas vacunas así lo piden porque a partir de esa fecha tiene su tiempo de viabilidad. Conservar la cadena al frío, no guarde las vacunas con otros medicamentos, ¿sí? No hay que mezclar en el aire sociales, domiciliarias, comunes. Se debe utilizar los insumos apropiados para la vacunación. Se debe verificar reacciones luego de la aplicación de la vacuna. No mezcle diferentes vacunas en una misma jeringa. Ya las jeringas combinadas ya vienen preparadas. Informe sobre los efectos posibles luego de la vacunación. Descarte el modo apropiado todos los elementos usados en la vacunación e informe los hechos no frecuentes por ficha de notificación. Las políticas de frascos abiertos, si bien podemos decir que cada institución puede tener una metodología de trabajo, una política de trabajo, prácticamente estas son las universales, ¿sí? Que diferentes vacunas deben tener hasta 4 semanas si se mantiene cadena frío. Se debe utilizar dentro de las 6 horas reconstituidas ciertas vacunas, otras se deben utilizar dentro de 4 horas y una vez reconstituida se debe usar de inmediato como la pentavalente y la meningocócica. Acá a continuación vemos unas imágenes de la vía de administración que dependiendo de la edad de los niños se debe realizar la intramuscular, la subcutánea en menores de 12 meses, la subcutánea en mayores de 12 meses y adultos, subcutánea en adultos, intradérmica y es el nódulo que le decíamos que quedaba. Uso simultáneo de vacunas. No existe contraindicación a la administración simultánea de múltiples vacunas, rutinariamente recomendadas en personas de cualquier grupo de edad. No altera la producción de anticuerpos ni aumentan reacciones postvacunales. Esto hay que hacer conocer a la población. Importante no perder oportunidades para la vacunación y deben ser inyectadas separadamente y en diferentes sitios anatómicos. De esta manera hemos culminado con nuestra clase virtual. Muchas gracias.